Hola, buenos días. Damos unos segundos para que se conecten las personas que están ingresando. Sigo viendo que están ingresando personas, por eso no comenzamos. Y freno un poquito. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan desde distintas ciudades de América Latina. Buenas tardes para aquellos que nos acompañan desde Europa. Aquí quien les habla, Sonia Gontero, de la oficina de la OIT para el Cono Sur, en Chile, en Santiago, Chile. Me acompañan Catarina Braga, de la oficina de la OIT en Ginebra, Suiza. Bueno, bienvenidos a este tercer conversatorio del ciclo que hemos llamado Experiencias Internacionales en Reducción de Jornada Laboral y Organización del Tiempo de Trabajo. Para aquellos que se unen por primera vez a este conversatorio, contarles que el objetivo es debatir sobre las experiencias que han tenido distintos países del mundo cuando han reducido su jornada laboral, de modo de proveer insumos para el diálogo en todos aquellos países que quieran atravesar por procesos similares. Sabemos que el tiempo de trabajo y su organización es un elemento clave del trabajo decente. Es muy importante para el bienestar de los trabajadores, tanto en el ámbito laboral como fuera del ámbito laboral, y es un determinante también muy importante del desarrollo de la productividad de las empresas. Por lo tanto, es una materia de especial relevancia para nuestra organización y para nuestros mandantes. De hecho, fue objeto del primer convenio de esta institución en 1911, cuando se fundó la Organización Internacional del Trabajo. Y en este primer convenio se establecían una jornada de 8 horas máximos, de 8 horas diarias y 48 horas semanales. A partir de ese momento, a lo largo de los años, la mayoría de los países del mundo establecieron máximos a sus jornadas legales de trabajo a través de sus legislaciones laborales, tanto de la jornada ordinaria, ¿verdad?, como de las horas extraordinarias que puede realizar un trabajador. Y bueno, lo que se ha observado es que en muchos países de altos ingresos, de Europa principalmente, pero de Oceanía, de América del Norte también, ha habido una tendencia a disminuir esos máximos legales de 48 a 40 horas semanales. Pero bueno, la situación en América Latina es un poco distinta. Varios países tienen máximos, estos máximos de 48 horas semanales que se fijaron principalmente a principios y mediados del siglo XX. Eh, Ahora, sin embargo, como ustedes habrán visto seguramente en las prensas de sus países, la región ha reanudado el debate sobre el tiempo de trabajo, en cierto modo, y incluso hay dos países que hemos tratado en conversatorios anteriores, que son Colombia y Chile, que están actualmente en procesos de reducción de implementación de leyes de reducción de la jornada laboral. Una de las preguntas que siempre surgen en este debate y que los economistas tratamos de responder es cuál podría ser el impacto que políticas públicas de este tipo podrían tener en el empleo, en la productividad, en el bienestar económico y social. Y bueno,
Justamente para hablar de este tema, hoy contamos con la exposición de Rafael Sánchez Fernández, que voy a leer para presentarlo adecuadamente. Rafael es doctor en economía por la Universidad de Warwick del Reino Unido. Actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Economía de la CUNEF Universidad en Madrid, en España, y también como profesor investigador asociado del Institute of Labor Economics de Alemania. Antes trabajó como profesor de la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona y en la Universidad Diego Portales aquí en Chile. Los campos de investigación de Rafael son principalmente la economía laboral, la economía de la salud y economía de la educación. Y específicamente en materia de tiempo de trabajo, Rafael ha dedicado una parte importante de su tesis de doctorado justamente a investigar lo que sucedió en Chile con la primera reforma de reducción de jornada laboral de 48 a 45 horas, que se comenzó a implementar en el 2005, y también ha trabajado como asesor en el Ministerio de Hacienda, eh, a partir del lugar de donde pudo participar en el debate de la segunda reforma de tiempo de trabajo de este país, que actualmente está en proceso de implementación y es la reducción de 45 a 40 horas. Bueno, en términos logísticos, quisiera comentarles que Rafael ha preparado una presentación con PowerPoint para nosotros, así que vamos a dedicar 10 minutos a la presentación y luego vamos a pasar a algunas preguntas y algunas preguntas del público que pueden escribir en el chat. El, el conversatorio tiene una duración de 1 hora máximo, vamos a ajustarnos a esa hora y mi colega Catarina me va a ayudar a que nos mantengamos en ese rango. Este, Así que bueno, un placer, un lujo contar con la presentación de Rafael. Muchas gracias nuevamente, Rafael, por tu disponibilidad, por aceptar participar del conversatorio, por tu tiempo. Así que si te parece bien, adelante con tu presentación. Gracias. Perfecto, muchas gracias Sonia por la invitación. Em, Como tú comentabas, tengo una breve presentación donde básicamente quiero discutir aspectos generales y algunos elementos claves de las reformas de reducción de jornada que pueden dar debate luego a la conversación posterior. Voy a compartir la presentación, no sé si se ve bien. Ahora sí, habría que como agrandarla. Ahí está, perfecto. Ahí está, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer participar del conversatorio de un tema que a mí me apasiona mucho. Ya llevo bastantes años trabajando en este tema, tanto como académico y como en el sector de políticas públicas, en la implementación. Antes de ir directo a la pregunta respecto de los impactos en empleo y en productividad, quisiera dar un breve contexto y que tiene que ver con que en general cuando uno analiza los datos históricos en el mundo, uno puede observar una tendencia a la baja en las horas trabajadas de diversos países a medida que estos países van incrementando sus niveles de desarrollo. Vale decir, a medida que va aumentando el ingreso de estos países, en general hay una menor demanda por horas trabajadas y una mayor demanda por horas eh, para uso distinto al de trabajo. ¿Sí? Ahora, puede suceder, como ha pasado en muchísimos países que vamos a comentar luego, que por razones políticas los gobiernos decidan acelerar la reducción de jornada. Usualmente el instrumento que se utiliza es legislación, o sea, una ley que mandate la reducción de jornada máxima. No es la única forma, pero usualmente es la más común, ¿sí?
Lo importante es que esta política pública, política laboral en este caso, como toda política pública, tiene beneficios y tiene costos. ¿Sí? Yo siempre les comento a mis alumnos de grado y de posgrado que nunca hay que enamorarse de una política pública. Siempre uno tiene que entender que cualquier política pública tiene beneficios y tiene costos. ¿Sí? Por lo tanto, lo que uno quisiera, desde el punto de vista de diseño e implementación, es diseñarla e implementarla de forma tal de obtener los beneficios, tratando de minimizar los costos dentro de lo que se pueda. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a poner un poco la atención en lo que sigue. Ahora, dentro de los argumentos que usualmente se sugieren para reducir la jornada, hay varios, pero yo me quise centrar en cuatro. Eh, el primero es el más utilizado y tiene que ver con que se argumenta que una reducción de jornada de trabajo debería aumentar el bienestar de la población. En particular porque debería permitir una mejor conciliación entre el trabajo y la vida personal de los trabajadores, ya sea porque tiene más tiempo para actividades como deporte, cultura, estar con la familia, etcétera. ¿Sí? Hay una diversidad de opciones. ¿Sí? El segundo argumento que se utiliza eh, es un argumento más político. Tiene que ver con que, en general, si uno observa los patrones de las promesas, no la implementación, de las promesas de reducción de jornada, usualmente coinciden con periodos preelectorales. Luego la implementación ocurre después, ¿sí? Pero en general hay un cierto patrón de que en periodos de campaña electoral se tiende a sugerir políticas de reducción de jornada y eso la verdad que es bastante evidente porque eh, la población en general asocia eso con efectos positivos. ¿Sí? Entonces a mí me dicen que me van a reducir la jornada a la mitad manteniendo mi salario constante, la verdad que suena bien. Entonces en general es algo que suele ser atractivo desde el punto de vista político. El tercer argumento que se utiliza bastante menos que los anteriores, en particular bastante menos que el argumento de bienestar, es el argumento de productividad. Si bien vamos a ver luego que hay una conexión entre ambos. Y esto es porque se sugiere que una reducción de jornada debería tender a aumentar la productividad de los trabajadores. Y por último, el último argumento que fue bien utilizado en la década de los años 80 y 90, en particular en Europa, es el argumento de que una reducción de jornada debería aumentar el empleo. Eso es lo que en la literatura se conoce como work sharing. Entonces ahora me voy a enfocar, voy a dejar de lado el argumento político que no nos convoca en esta ocasión. Me voy a centrar brevemente en el argumento de bienestar y luego voy a estar un poco más de tiempo en lo que nos convoca, que es la productividad y el empleo. Respecto a el argumento de bienestar, aquí la literatura es bastante extensa, en particular en economía de la salud y en psicología, y sugiere y en general encuentra efectos positivos eh, entre reducir la jornada de trabajo y aumento en el bienestar de los trabajadores, porque se encuentra que disminuye el cansancio, disminuye la fatiga y por lo tanto disminuye los potenciales errores y accidentabilidad que pueden suceder debido al cansancio y la fatiga. También encuentra una disminución en el ausentismo por parte de los trabajadores y una mejora en la conciliación de la vida laboral con la vida personal del trabajo. Ahora, también existe una evidencia en contra, en mi opinión es bastante menor que la evidencia a favor en este caso. Esta evidencia en contra apunta a que la reducción de jornada, en algunos casos, lleva a un incremento del estrés y a un mayor incremento de carga laboral reportada por parte de los trabajadores.
¿sí? Esto por cuanto estos trabajadores reportan que tienen que cumplir con el mismo nivel de producción en menos tiempo. Y eso sienten que aumenta en general sus niveles de estrés, lo cual si se mantiene en el tiempo debería tener ciertos efectos perjudiciales en salud mental y salud física. Pero como les comentaba, en general, si bien existe evidencia para ambos lados, tiende a ser bastante más robusta, en este caso, hacia la evidencia positiva en el bienestar. Ahora, respecto a la productividad, aquí hay un elemento un poco más complejo, y es que en general hay diversos autores que sugieren que la relación entre horas de trabajo y productividad no es lineal. ¿Qué significa esto en castellano? Que no es lo mismo que yo reduzca la jornada de 60 horas a 50, a que yo la reduzca de 40 a 30. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que sugiere esta literatura es que en general debería existir una especie de U invertida, como la que sugiere el gráfico, la figura, entre ambas variables. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos jornadas muy extensas, por ejemplo, 60 horas, ¿sí? En ese tipo de jornadas, usualmente la fatiga y el cansancio son bastante relevantes. Y por lo tanto, una disminución de la jornada de trabajo tiene un beneficio importante al reducir dicha fatiga y cansancio. Por el contrario, cuando hay jornadas bastante más cortas, por ejemplo, 40 horas, 35 horas, ¿sí? Una rebaja de la jornada podría tener efectos perjudiciales en la productividad, por cuanto existen usualmente ciertos costos fijos al empleo, tales como preparación, coordinación, e incluso existen economías de escala en el empleo que podrían ser afectadas por estas jornadas más cortas, ¿sí? Por lo tanto, la evidencia en general sugiere que el efecto podría ser positivo, negativo o no significativo, cero, dependiendo del estado inicial en el cual se comienza, ¿ya? Y cuando uno efectivamente va a los estudios empíricos, el único resultado que yo diría concluyente es que no se encuentra efectos excesivamente positivos ni efectos excesivamente negativos. Sí hay efectos marginalmente positivos y marginalmente negativos o cero, estadísticamente cero. ¿Sí? ¿De qué depende de que en general tiendan a ser marginalmente positivos? De si la reducción de jornada va o no acompañada de políticas complementarias, como por ejemplo políticas de adaptabilidad o flexibilidad y de políticas de gradualidad. ¿Sí? En general, cuando la reducción de jornada va acompañada de estas políticas complementarias, se tiende a dar un efecto marginalmente más positivo en materias de productividad. Y respecto al empleo, eh, este es un tema más complejo aún. La literatura teórica, primero, sugiere que una reducción de jornada puede tener diversos efectos en el empleo, y estos pueden ser tanto negativos como positivos. El que sean positivos o negativos dependerán de una serie de variables, se sugiere. En general, se concluye de que una reducción de jornada debería tender con mayor probabilidad a tener efectos negativos en el empleo. No obstante, también se concluye que si se dan ciertas condiciones, la reducción de jornada podría tener efectos positivos. O sea, sería más probable encontrar efectos positivos en el empleo. ¿Cuáles son esos elementos? Aquí les incluye algunos que tienen que ver con cuál es el diseño del costo de la hora extra, si es constante o es creciente, de si la reducción de jornada incrementa o no la productividad. Ya vimos que podría ser o no, según sea el estado inicial de las horas. También depende de cuán elevados o no sean los costos fijos al empleo. Y por último, y más importante que todo lo anterior, dependerá de cuán flexibles sean las remuneraciones cuando se reduce la jornada. Entonces, en esto la literatura sí es un poco más concluyente y dice que
Si las remuneraciones son flexibles, vale decir, yo reduzco la jornada de trabajo y ajusto los salarios, eh, debería ser más probable encontrar efectos positivos. Si por el contrario yo reduzco la jornada de trabajo y mantengo los salarios rígidos, ahí puede ser más probable encontrar efectos negativos en el empleo porque ocurre un incremento en los costos laborales. ¿Sí? Eh, Eso es lo que dice la teoría. En los casos empíricos, en los estudios empíricos, que son bastante complejos de realizar por lo que voy a comentar luego, eh, en general, los estudios que han estudiado solamente reducción de jornada con salarios rígidos han encontrado efectos negativos en el empleo, tal como lo sugiere la teoría. No obstante, en casos donde han ocurrido reducciones de jornada con salarios rígidos, pero además acompañado de políticas complementarias de flexibilidad y de adaptabilidad, esas políticas han logrado contrarrestar el alza de costos y ha permitido encontrar efectos no significativos en empleo, o sea, cero, o efectos marginalmente positivos en empleo. Entonces, de nuevo, un mensaje que me gustaría dar es que la existencia de estas políticas complementarias, al parecer, son bastante relevantes para afectar el impacto tanto en productividad como en empleo. Ahora, que tenga o no efecto en empleo, la verdad que es una potencial vía de ajuste, no es la única, ¿ya? O sea que si yo reduzco la jornada con salarios rígidos y no hay efecto en empleo, no necesariamente implica que eso no tiene efecto. ¿Por qué? Porque las empresas pueden tener otras variables de ajuste, como cuáles, por ejemplo. Aquí les incluye algunas. Por ejemplo, podrían ajustar los costos vía menor reajustes salariales a los trabajadores actuales o vía menores beneficios no salariales a los actuales trabajadores o podría ser con ofertas de salarios más bajas a los nuevos trabajadores o un mayor uso del capital, del software, de robots, que en el margen podrían sustituir ciertos empleos nuevos, o en algunos casos en particular donde el mercado no sea muy competitivo, se podrían transferir estos alzas de costos a precios del bien final, ¿sí? O eventualmente, por supuesto, una combinación de todos los anteriores, ¿sí? Lo importante sí, y repito, y la evidencia también es bastante clara en este punto, estos canales de ajustes en general tienden a ser inexistentes cuando la política de reducción de jornada se aplica en conjunto con medidas de adaptabilidad y gradualidad, porque eso logra amortiguar el alza de costos. Por lo tanto, hace innecesario estos márgenes de ajuste, ¿sí? Y ahí hay una serie de papers y de estudios que ven que estas medidas logran incrementar la productividad, logran reducir el ausentismo, logran mejorar el compromiso de los trabajadores. Entonces, en general, hay bastante evidencia en apoyo a la utilidad de esas medidas. Eh, y por último, como la productividad juega un rol importante, porque al final de cuentas las políticas complementarias de adaptabilidad y de gradualidad lo que buscan es que la productividad no caiga, ¿sí? Para poder compensar esta alza de costos. Entonces, ¿cómo se podría aumentar la productividad? A, a ver, esta respuesta es compleja porque depende en parte de la situación de cada país. Lo que yo aquí puse era una serie de ideas que podrían ser más genéricas para evitar la casuística y las separé en más de corto plazo y versus las de largo plazo, donde en el corto plazo, en general, medidas que aporten a la adaptabilidad ayudan, como por ejemplo pueden ser las bandas horarias de entrada y de salida, ¿sí? Por ejemplo, que yo, trabajador, pueda entrar entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, ¿sí? Por lo tanto, si yo decido entrar más temprano, bueno, me puedo ir más temprano, si yo decido entrar más tarde, voy más tarde del trabajo, ¿sí?
Eso da cierta flexibilidad que también permite al trabajador conciliar mejor su vida personal con el trabajo. Otra forma de incorporar adaptabilidad puede ser trabajo híbrido, eso también ahorra tiempos de traslado en algunos casos, ¿sí? La implementación, esto va a ser bien importante en varios casos, de la jornada promedio, ¿sí? Entonces, es distinto decir yo trabajo 40 horas a la semana a decir que yo trabajo 40 horas en promedio a la semana, ¿ya? Esa palabra va a ser bien, bien útil para permitir adaptabilidad. Y en general, entonces, cualquier política que permita que el mercado laboral, que es bien heterogéneo, permita acomodarse a esta reducción de jornada y, por lo tanto, permita generar incrementos en productividad que logren compensar estos mayores costos en general, ¿ya? Y cualquier otra política que aporte a aumentar la eficiencia, disminuir trámites burocráticos, digitalizar procesos, eso también ayuda. Y a largo plazo, esto es un trabajo más complejo porque requiere, como yo diría, cirugía mayor y tiene que ver con eh, cambios en educación, en capacitación y en reconversión laboral. Estos dos últimos adquieren bastante relevancia, en particular en un mundo donde la automatización está creando y destruyendo muchos puestos de trabajo y por lo tanto las transiciones entre empleos deberían ser lo más suave posible desde el punto de vista del trabajador, ¿sí? Y para ello esas políticas son centrales. También cualquier política que nuevamente mejore la innovación, disminuya los trámites, disminuya los tiempos de traslado, aumente la conectividad, todo eso debería aportar también en la productividad, ¿sí? Y para concluir, porque creo que ya estoy en el tiempo, a modo de conclusión, a mí cuando me han preguntado, bueno, ¿reducir la jornada laboral es bueno, es malo? Mi respuesta siempre es depende, que no es la respuesta más popular desde el punto de vista del policymaker, digamos, yo he estado en el otro lado, entonces no es lo que yo quisiera escuchar. Pero la verdad es que la respuesta depende porque depende cómo uno diseña esta cosa y cómo uno la implementa, ¿ya? Se puede hacer bien, o sea, se puede hacer mejor o se puede hacer peor, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado en cómo se diseña e implemente, si se va a incluir o no medidas de adaptabilidad y de gradualidad, o eventualmente, en el caso de algunos países, apoyo financiero por parte del Estado, ¿sí? Y por último, y con esto termino, un elemento que no he discutido, pero que podemos discutirlo después en el conversatorio, tiene que ver con el contexto. ¿A qué me refiero con el contexto? Es que no es lo mismo reducir de 48 horas a 45 en un periodo donde un país va creciendo muy fuertemente y su productividad va creciendo muy fuertemente, a hacerlo cuando el crecimiento está estancado, la productividad está estancada, ¿sí? Y por lo tanto es importante entender en qué contexto se está produciendo esta rebaja de fondos. Muchas gracias por el tiempo y más que dispuesto a preguntas. Muchas gracias, Rafael. Excelente presentación. Nos has dejado pensando en muchas cosas, seguramente en, bueno, distintos aspectos que hay que tener en cuenta cuando uno implementa una política pública de este tipo, ¿cierto? Para los que quieran volver a escuchar, quédense tranquilos que va a quedar todo grabado en nuestro sitio del ciclo de conversatorios, eh, por si quieren volver a escucharlo. Eh, bueno, como habrán visto, Rafael es un tema que le gusta mucho, o sea que ha revisado mucha evidencia empírica de efectos de esta política. La mayoría de esta evidencia, claro, tenemos que tener en cuenta que se basa en reformas de países desarrollados, ¿cierto? Países europeos. Pero Rafael ha trabajado también un poco en la experiencia de Chile, que es uno de los países de la región con los cuales tenemos esta experiencia. Entonces, quisiera preguntarle, antes de pasar a las preguntas del público, que nos cuente un poco más para el caso de Chile. eh,
cuál ha sido la diferencia entre la primera reducción de 48 a 45 de esa ley con respecto a la nueva, qué impactos has visto que ha tenido. Eh, si pudieras contarnos un poco más de eso. Muchas gracias. Claro, a ver, Chile tuvo una reducción que se propuso y se aprobó el año 2001. Luego, esa reducción fue de 48 horas a la semana a 45, o sea, una reducción de 6% en las horas de trabajo. Luego, el año 2017, se propuso una rebaja de 45 horas a 40, o sea, 5 horas menos, y además se propuso que la hora de almuerzo, de colación, que en Chile es un mínimo de 30 minutos, se incluyese dentro de la jornada. O sea, antes de la reforma, esas 30 minutos no formaba parte de la jornada. La propuesta del 2017 la incluía y por lo tanto la rebaja propuesta no solamente era de 5 horas, sino que era de 7,5 horas, si uno sumaba todo. Eso era una rebaja de 17%. O sea, ya en magnitud era prácticamente el triple que la rebaja del 2001. Ahora, esa propuesta del 2017 sufrió diversos cambios y al final terminó siendo aprobada en abril del 2023 una reforma que incorporaba efectivamente la rebaja de 45 a 40, 5 horas, pero dejaba fuera la media hora de almuerzo, de colación. Entonces, en vez de tener una rebaja de 17% como en la propuesta, era una rebaja de alrededor de un 11%. O sea, no del triple, sino que del doble de la del 2001. ¿Ya? Eso en temas de magnitud. ¿Ya? Entonces, en temas de magnitud ya había una diferencia. ¿Ya? O sea, era alrededor de un 6% el 2001 versus el 11% que terminó siendo el 2023. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras diferencias hay? En la reforma del 2001, lo único que se hizo, aparte de la reducción de 48 a 45, fue que se permitió una gradualidad de 3 años. Esto es, se aprueba a fines del 2001 y se dice esto es, la reducción de jornada va a ser obligatoria desde el 1 de enero del 2005. O sea, toda empresa que quiera reducir antes lo puede hacer, pero como límite tiene enero del 2005. O sea, dio 3 años de gradualidad. Y eso permitía a las empresas ajustar sus procesos productivos, ¿sí? Eventualmente llegar a acuerdos con los sindicatos, con los trabajadores y adaptar la nueva jornada. Esa fue la única medida complementaria que se dio el 2001. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Luego les voy a decir los cambios respecto a la segunda. La evidencia en general, y ahí está uno de mis estudios que hice al respecto, encuentra que no hay efectos significativos en empleo en general. Sí hay efectos en la composición, pero a nivel general no hay efectos en empleo. Lo que sí encuentra es que hay efectos marginalmente negativos en productividad, o sea, cae la productividad en alrededor de 0,2%, y hay un aumento en la duración del desempleo. O sea, hay efectos marginalmente negativos en productividad y marginalmente, ¿cierto?, negativos en desempleo en el sentido de que son más largos, ¿ya? Y no hay efectos significativos en el nivel general de empleo, ¿ya? Eso es como lo que se encuentra en general. Ahora, ¿se aprendió de esa experiencia en lo que sucedió después? Sí. Porque como les comentaba, la reforma propuesta del 2017 sugería esta rebaja que era el triple del anterior, sin medidas de flexibilidad y sin medidas de gradualidad. Nada. A través de conversaciones, de presentaciones de expertos, etcétera, el gobierno se fue allanando a incorporar una serie de elementos, a mi juicio, positivos, y que terminaron con la reforma aprobada en 2023. ¿Qué elementos se le introdujo que a mi juicio fueron positivos?
En primer lugar, se permitió eh, que, a ver, antes de la reforma del 2023, la jornada se podía distribuir entre 5 y 6 días solamente, ¿ya? Y con la reforma del 2023, con la aprobada, se flexibilizaba aquello y ahora se podía distribuir no entre 5 y 6 días, sino que entre 4 y 6 días. Y esto abría la puerta para tener jornadas de 4 por 3, o sea, 4 días de trabajo por 3 días de descanso, ¿sí? Además, a mi juicio, una de las cosas más importantes, se permitió la introducción de jornada promedio. Vale decir, se va a trabajar 40 horas, pero esas 40 horas va a ser promedio mensual. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, podría trabajar 44 horas la primera semana, 44 horas la segunda semana y después 36 y 36, de manera de que el promedio del mes fueran 40. Y eso es la verdad que permite que las empresas y los trabajadores se puedan adaptar al ciclo. O sea, por ejemplo, el comercio en diciembre, ¿sí? Tiene una altísima demanda eventualmente en la segunda y tercera semana, por ejemplo, y eventualmente demandas menores en la primera y en la cuarta. Y por lo tanto, en ese sentido, permitía que las empresas y los trabajadores, respetando los máximos diarios, ¿sí? Pudieran trabajar más horas la segunda y la tercera semana y menos horas la primera y la cuarta, pero siempre de manera de que el promedio mensual fuera de 40. ¿Ya? Tercer elemento de adaptabilidad que se introdujo eh, fueron lo que les comentaba de bandas horarias, vale decir, para trabajadores que tenían hijos menores de 12 años, se les permitió tener estas bandas horarias, las cuales ellos podían elegir si entraban más temprano o más tarde dentro del espacio, ¿sí? Por ejemplo, si ellos querían llevar a su hijo al colegio, ¿sí? En la mañana, bueno, podían hacerlo perfectamente y entraban más tarde sin ningún problema, ¿sí? O si tenían que ir en la tarde a alguna actividad, podían entrar más temprano y así salían más temprano del trabajo. Entonces, también era otra medida de adaptabilidad. Y la última medida de adaptabilidad, que también a mi juicio es bastante relevante, es lo que se conoce como pactos de adaptabilidad. Ahora, los pactos de adaptabilidad, así a modo muy general, lo que permite es grados mayores de flexibilidad. eh, la condición es que tiene que ser vía negociación colectiva, ¿ya? Esa es la condición que se exige para generar pactos de adaptabilidad. Entonces, y tiene que estar por escrito, de forma de que ese escrito vaya al ente fiscalizador, que en el caso de Chile es la Dirección del Trabajo, de forma tal que la Dirección del Trabajo registre ese pacto y lo pueda fiscalizar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la jornada máxima en Chile diaria es de 10 horas al día, pero si el sindicato con la empresa llegaba a acuerdo, en este pacto de adaptabilidad podía aumentar de 10 a 12 como máximo la jornada diaria. ¿Ya? O sea, podía lograr flexibilidades que no se podían lograr vía acuerdo individual entre el trabajador y la empresa. ¿Ya? Entonces también daba un margen de flexibilidad mayor. ¿Sí? Y eso en general. Bueno, y perdón, me faltó una cosa. Y lo otro que se aprobó en la reforma del 2023 es que se permitió también una gradualidad, ¿sí? No de 3 años como el anterior, sino que de 5 años en este caso, donde se reducía 1 hora el 2024, 2 horas más el 2026 y las últimas 2 horas el 2028. Y ahí se completaban las 5 horas de reducción de jornada. Entonces, como ven, esta reducción, que si bien es el doble en magnitud, fue acompañada de políticas complementarias bastante más potentes que las que habían en la reforma del 2001. ¿Sí? Y por lo tanto uno esperaría impactos menos negativos o incluso eventualmente positivos debido a estas políticas complementarias. Mi única
nota de preocupación, por decirlo así, es lo que tiene que ver con lo último que mencioné en la presentación y tiene que ver con el contexto. ¿A qué me refiero con esto? A que si bien se valora enormemente la introducción de gradualidad y de todas estas medidas de adaptabilidad, el contexto en el cual se produce la reducción es un poquito más sensible por cuanto es en un contexto donde además se aprobó una reforma al sistema de pensiones que eleva la cotización en 5 puntos o 6 puntos porcentuales, donde además hay un aumento de 46% del salario mínimo, donde además hay un cambio fuerte en el flujo migratorio, eh, y hay otra agenda de proyectos como negociación ramal y otras cosas que pueden elevar los costos. Entonces, ahí mi única duda es si estos beneficios de la flexibilidad y gradualidad van a ser suficientes para contrarrestar las alzas de costos totales, dado el contexto en el cual ocurre. Pero en general me parece que es una reforma que se hizo muchísimo mejor que la reforma del 2001 en el caso de Chile. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Nuevamente vemos tu pasión por el tema en particular, en el caso de Chile. Este, eh, bueno, claro, rescato la posibilidad de haber aprendido de la primera reforma y todas las medidas complementarias de adaptabilidad que son necesarias justamente para minimizar los posibles impactos negativos que podría tener una reforma de este tipo. Em, Otra cosa que rescato de lo que has dicho es que, por lo que entiendo, como se comenzó a discutir en el 2017, se aprueba en el 2021, comenzado a implementar en el 2023, eh, veo que ha sido una política que ha tenido su tiempo de maduración, de debate, de discusión, de diálogo entre los actores involucrados, cosa que eh, me parece muy importante en este caso. Bueno, me dicen que tenemos varias preguntas del público, así que vamos a destinar los últimos 15 minutos a tomar algunas de estas preguntas. Yo ahora paso a Catarina Braga, que va a coordinar esta parte. Agradezco a Rafael y a todos mis colegas también aquí de la oficina que nos ayudaron para que el webinario sea posible. Muchas gracias. Adelante, Catarina, con las preguntas. Muchas gracias, Sonia. Tenemos muchos participantes, casi 200 de muchos países y preguntas de varios países, incluso México y Argentina, entre otros. Y como son bastantes, quizá Rafael te propongo pues mencionarte 3 o 4 y tú quizá das una respuesta de conjunto mediante tus posibilidades y podemos hacer follow-up más tarde después del webinario por si acaso no tenemos tiempo. Pues tenemos preguntas sobre la informalidad, o sea, una consulta sobre la posible reducción en la posible relación entre reducción de jornada y informalidad, sobre todo en países donde la informalidad es importante. Luego tenemos preguntas respecto a posibles apoyos económicos del Estado, qué tipo de apoyos, o si sería viable pues que las empresas asumieran completamente los costos o una parte, asumieran parte de los costos. Luego tenemos varios empleadores preocupados con productividad, o sea, qué estrategias podrían aplicarse para mejorar a la productividad, sobre todo en sectores pues industriales donde quizá hay menos margen para flexibilización. Y también si existe algún tipo de estimaciones respecto a... Sí, Sonia, ¿quieres decir algo? No. Ok, bueno, sí existen estimaciones respecto a impactos por sector de actividad, por ejemplo, en el sector restaurantes, donde las propinas hacen parte del ingreso. Y luego, el último tema, y puedo repetir si hace falta, respecto a competencia regional, que una preocupación frecuente es que la reducción de la jornada laboral puede afectar a la competitividad frente a países vecinos con pues normativas laborales distintas. Y o sea, para resumir, informalidad, apoyos económicos, productividad
y pues competencia regional. Para quizás si puedes comentar como puedas, como te parezca bien. Muchas gracias. Gracias, Catalina, por las preguntas. A ver, diversos temas. Voy a partir con el que creo que hay más claridad en la literatura. Efectivamente, una de las medidas que comenté, que se ha utilizado en conjunto con la reducción de jornada, y esto sí es para países que tienen ingresos más altos, porque es una medida que es bastante costosa, es el apoyo financiero por parte del Estado a modo de compensar el mayor costo laboral que enfrenta la empresa. Por ejemplo, voy a explicarles el caso francés de fines de los 90. Francia ha tenido dos reducciones importantes. La primera, el año 82, que pasó de 40 a 39, sin medidas complementarias. Ese es el claro ejemplo de reducción de jornada con rigidez salarial, o sea, que sube los costos, sin ninguna otra medida, ni gradualidad, ni flexibilidad, ni nada. Y ahí se encuentra efectivamente un efecto negativo en empleo, entre un 2 y un 4%. Francia luego, muchos años después, el año 98, intentando aprender de su experiencia anterior, sugiere reducir la jornada de 39 a 35. Pero para no repetir el efecto anterior y con miedo a tener efectos negativos en empleo, sugirió el siguiente ajuste. Dijo, mire, lo vamos a hacer por tamaño de empresa, primero, o sea, a las empresas más pequeñas les vamos a dar más tiempo de ajuste, a las más grandes les vamos a dar menos tiempo de ajuste, ¿sí? Primera cosa. Segunda cosa, permitió promediar cierta jornada en periodos, en trimestres o semestres, según acuerdos individuales, y hasta de modo anual, si es que se hacía de acuerdo con los sindicatos. La tercera política complementaria, y aquí respondo a la pregunta del apoyo financiero, es que Francia propuso apoyo desde el Estado a las empresas que mantuvieran o crearan empleo, ¿sí? Vía subsidios o vía rebajas de la cotización previsional, ¿sí? Entonces, de manera de atenuar los costos de estos empleos, ¿sí? ¿Cuál fue el tema aquí? Que el gobierno francés se dio cuenta que el costo financiero para el Estado francés era de alrededor, según algunas estimaciones en Francia, de alrededor de 10.000 millones de euros al año entre el 2000 y el 2005, lo que es bastante costoso, o sea, para cualquier país latinoamericano, la verdad que ese nivel de gasto es bastante importante. Eh, Veo que preguntan para qué año fue. Es la de los 90 fue el año 98, y la gradualidad era hasta el 2000, ¿sí? Eh, y bueno, entonces ese es el caso que tenemos en general más importante de apoyo financiero, ¿ya? Que fue extremadamente costoso. Aquí el mensaje es, una rebaja de jornada sí eleva los costos, el tema es cómo se contrarrestan los costos y quién paga esta cuenta. En este caso, como se decide hacer vía apoyo financiero, bueno, la cuenta la terminó pagando el Estado francés, ¿sí? Aunque algo atenuó el tema de hacerlo gradual y hacerlo flexible. Eso en cuanto a la pregunta de apoyo financiero. Em, Respecto a la productividad, bueno, efectivamente, como él comentaba, el efecto en productividad no es evidente, pues depende del punto de partida de la jornada y depende de las medidas compensatorias o complementarias que se implementen en conjunto con la política de reducción de jornada, ¿sí? Entonces, eh, por eso que la evidencia es bastante mixta en general, ¿sí? Como les comentaba, lo único más o menos claro en temas de productividad es que
de todo lo que he revisado al menos, no he visto ningún estudio que me diga hay un gran efecto positivo en productividad o un gran efecto negativo en productividad. Siempre, en general, tienden a ser marginalmente hacia un lado o marginalmente hacia el otro, ¿ya? Dependiendo de si se implementan o no medidas complementarias. Eh, Respecto a la competitividad, este es un tema muy importante. Fue un tema muy debatido en el Parlamento en Chile, en el caso de la segunda reforma, porque efectivamente, claro, el trabajo es uno de los elementos que se utilizan. eh, Aquí voy a ser excesivamente economista, que me perdonen los que no son, yo sé que suena feo, pero decimos que el trabajo es un insumo para producir, perdónenme la expresión. Pero es uno de los elementos. El otro es el capital, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Más allá del nombre que se le quiera poner. Que en general, si elevo en demasía el costo del trabajo y enfrentando costos de automatización decrecientes en el tiempo, se hace cada vez más atractivo en ciertas ocupaciones, evidentemente, en otras es más difícil, sustituir en el margen a trabajadores por robot, por software, en ciertas actividades, ¿sí? Evidentemente, hay otras actividades que no son fáciles de sustituir y, por lo tanto, ahí el peligro es menor, digamos, ¿sí? Eh, pero lamentablemente estamos en un mundo donde el capital usualmente es muy móvil y si se pone muy complicado eventualmente en algún lugar y pueden elegir, pues se llevan el capital al otro lado. A ver, hay sectores como por ejemplo minería, que eventualmente, claro, si la mina está en el norte de Chile, la verdad que la mina no se la pueden llevar a otro lado, ahí tiene que estar. Digamos. Pero si hay un proyecto minero competitivo quizás en Argentina, y pueden optar entre ambos y hay más trabas en uno que en otro, pues eligen el que tiene menos trabas, en igualdad de condiciones con todo el resto. ¿Sí? Entonces, efectivamente, el tema de competitividad es un tema que hay que ir abordando. Ahora, como varios países se han ido sumando de a poco a las reducciones de jornada, eventualmente eso va nivelando la cancha entre países en ese aspecto, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso, deja de ser un elemento tan importante versus otros como podrían ser, por ejemplo, impuestos a la renta u otros, que quizás pueden jugar un rol más significativo cuando el tema de jornada se empieza a igualar entre países, por ejemplo. ¿Sí? Entonces siempre hay que estar atento al contexto, como yo les decía, a cuándo se produce la rebaja y en el contexto en el cual se produce. ¿Sí? Y me falta alguna pregunta en la informalidad. Esa es una pregunta compleja. ¿Por qué? Porque efectivamente se generan muchos efectos cruzados. A ver, evidentemente el reducir la jornada, manteniendo el salario constante, que es lo que usualmente ocurre, ¿sí? Políticamente sería muy complejo reducir la jornada reduciendo salarios. Entonces, en general se mantiene constante el salario, se rebaja la jornada y eso hace más atractivo, ¿cierto? En el margen para trabajadores que eventualmente son informales, pasarse a la formalidad, ¿sí? Tanto por tema monetario como por tema de que una jornada menor le permitiría eventualmente conciliar esa actividad con otras, ¿sí? Quizás podría reducir sus horas informales y aumentar sus horas formales o alguna combinatoria por el estilo, ¿sí? El tema está en si, eso es la oferta de trabajo, pero la pregunta también depende de qué pasa con la demanda, ¿sí? O sea, la empresa va a estar o no va a estar más dispuesta a aumentar el empleo y eso es lo que le comentaba, que el efecto del empleo depende de cómo se diseñe esta reducción, ¿sí? Entonces, si tú tienes efectivamente jornadas con horas extras que tienen costo creciente, costos fijos al empleo bajos, ¿sí? Y aumentos de productividad, bueno, en esos casos probablemente puedas tener un efecto marginalmente positivo en el empleo. Pero si no se dan esas condiciones, puedes terminar generando un efecto negativo en la demanda de trabajo, ¿sí?
Y por mucho que gente quiera participar en el mercado formal, si la verdad que si no lo contratan, no va a suceder. Salvo que, como pasó en el estudio que hizo Benjamín Villena con Mauricio Tejada para Chile, que aumentó el autoempleo formal en este caso. ¿Sí? Entonces, depende de cómo conversen todos esos factores. Muchísimas gracias, Rafael. Creo que de hecho has contestado de forma global a las principales preguntas que hemos recibido. Nos acercamos de la hora para el cierre de nuestro webinario, así que no creo que podamos recibir más preguntas en este momento. Te agradecemos muchísimo. A mí personalmente, que trabajo en la temática, me ha parecido muy relevante lo que has compartido con nosotros sobre posibles efectos de la reducción de la jornada laboral en el empleo y la productividad. Seguimos con nuestros conversatorios que todos están conectados. Hemos empezado con las experiencias de Colombia y Chile, que hablaban también de medidas de adaptabilidad y aplicación gradual que Rafael pero, una adaptación a los distintos sectores productivos, pero también el diálogo y la participación de los actores sociales. Si tienen preguntas pendientes, pueden escribirnos por correo, con gusto las responderemos. Les invitamos a revisar el material que vamos a compartir en línea y a participar en los próximos conversatorios sobre el tiempo de trabajo en otros países. Pues nos despedimos. Agradecemos una vez más a Rafael, a todo el equipo de la OIT Santiago y en las oficinas regionales y países que siempre nos ayudan a diseminar estos conversatorios. Y pues nos encontramos aquí muy brevemente para otra experiencia interesante. Gracias, Rafael. Gracias, Sonia. Y gracias a todos por la participación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.